Bueno, vamos a dar inicio al acto de proclamación de la unidad por Venezuela. Buenos días, bienvenidos todos a el Inter-American Institute for Democracy, cuya junta directiva solo pretende que sea el hogar de todos los latinoamericanos que luchan por la libertad y que creen en los principios de la democracia, la separación de poderes y el Estado de Derecho. Para nosotros es motivo de orgullo y de placer poder servir hoy de canal de comunicación para este anuncio que va a ser la diáspora venezolana, que es un anuncio que creo podría ser, como se dice en inglés, algo que cambie el juego entre el que has venido imperando, las reglas del juego que han venido imperando dentro de la tragedia venezolana. Winston Churchill solía decir que la unidad era esencial cuando se estaba luchando contra el mal. Y los venezolanos están enfrentando una lucha muy fuerte contra el mal porque es la primera vez que en nuestra América Latina se anida o toma posesión de un Estado el crimen organizado. Y eso es lo que ha hecho dificilísimo, quizás hasta imposible, poder combatir al régimen que hoy en día impera en Venezuela, que es un régimen completamente criminal, asociado con las organizaciones criminales más notorias del mundo, incluyendo las terroristas, y que simplemente lo único que ha hecho es traer hambre, miseria y desolación para todos sus ciudadanos, y pretende difundir este modelo en el resto de América Latina. Tenemos hoy la gran dicha de contar con nosotros para presidir este acto a Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto es una persona, es un gran intelectual, es nuestro presidente del instituto, pero también es un gran intelectual que ha escrito más de 30 obras, pero sobre todo una persona que quiere a Venezuela y la quiere como un venezolano. ¿Y por qué quiere Carlos Alberto tanto a Venezuela? Porque es que su vida en libertad tiene un vínculo muy importante con Venezuela. Cuando era un joven estudiante quien perseguía la dictadura cubana, él se refugió en la Embajada de Venezuela, inicialmente en la de Honduras, pero después Venezuela asumió la representación de los negocios de Honduras y fue de la Embajada de Venezuela donde pudo salir Carlos Alberto a la libertad. Y desde entonces él recuerda a Venezuela como la patria de la democracia, la patria de la generosidad y la amplitud hacia todos los latinoamericanos. Y nosotros estamos felices de que ese desafortunado incidente en la vida de Carlos Alberto lo haya traído hacia nosotros y por lo tanto lo sentimos como un venezolano de una dilatada trayectoria y un venezolano ejemplar, aun cuando él, por supuesto, no abdica de su nacionalidad cubana. Tenemos aquí también con nosotros a don Paciano Padrón, que es quien le va a tocar presentar el documento que ha suscrito diferentes organizaciones de la diáspora. Tenemos también a Vladimiro Mujica, que va a intervenir presentándonos la convocatoria de la acción para restablecer la vigencia de la Constitución en Venezuela. Y vamos a tener las intervenciones de Luis Corona, de Horacio Medina, de Alexis Ortiz y de José Colina. Gracias a todos por estar presentes, gracias a todos por unirse en pro de lo que podría ser el rescate de Venezuela y de América Latina, que están amenazadas hoy no solamente en su libertad, sino en su bienestar. Sin mucho más, le doy la palabra a Carlos Alberto Montaner. Muchas gracias, Beatrice, por esas palabras que efectivamente yo me siento muy vinculado a Venezuela, por esas razones que ella mencionó, que fueron más dramáticas en su momento porque temíamos que la milicia entrara en la embajada y se llevara a todo el mundo o los matara. Y llegó Josefina Che con una bandera venezolana y nos protegió. Y eso fue un acto muy generoso por su parte y por parte del gobierno de Rómulo Betancourt, que era el quien presidía
en ese momento a Venezuela. Yo le decía a Beatrice que yo conocí la Venezuela decente. Y eso hay que subrayarlo, porque no es verdad que sea un país de bribones, ni mucho menos, que es lo que da la impresión por el tipo de gobierno que tiene, de gobierno de delincuentes. Yo conocí una Venezuela donde lo importante era la democracia y la libertad y el rescate de esas condiciones en un país como Cuba. Y para mí es muy emocionante estar esta mañana aquí con ustedes, que firmen ese documento. Como decía Beatrice, el ámbito natural para firmar ese documento es precisamente esta casa, que es una casa modesta, pero que se dedica fundamentalmente a la promoción de la libertad y la democracia en América Latina y en el mundo, pero básicamente en América Latina. Y este es el sitio ideal para esa firma. La situación de Venezuela, no tengo que contarles a ustedes cuán demandante es, pero es realmente extraordinario lo que ocurre en ese país como consecuencia de la locura, no solo de la locura de este gobierno de Maduro, sino de la locura criminal de este gobierno de Maduro, que está realmente destruyendo los fundamentos de esa nación. Solo me queda decirles que me parece muy importante la firma de ese documento, sobre todo si va acompañada de la voluntad de sostenerse en la lucha hasta el final. Si no es una cosa puramente protocolar, si no es un acto que no signifique realmente lo que debe significar, que es el compromiso de estar juntos y de seguir juntos hasta el final. Ya habrá tiempo de dividirse y habrá tiempo de aspirar en cuestiones políticas y habrá tiempo de marginarse si uno no está conforme con lo que se está o con lo que está ocurriendo. Pero ahora la clave es estar juntos. Beatrice citaba una frase de Churchill. Yo creo que es cierto, quienes pelean por la libertad y la democracia tienen ese compromiso en primer término. Churchill lo hizo y buscó aliados que no significaban demasiado y aliados con los que él tenía frente a los cuales tenía unas grandes sospechas, como en el caso de los soviéticos. Pero en ese momento lo importante era la unidad frente a los nazis. De la misma manera que en este momento la unidad de todos los venezolanos frente a este grupo, creo que los venezolanos le llaman de malandros, es lo que hay que hacer. Y ya con eso, pues, desearles el mayor de los éxitos posibles. Pero, bueno, ya antes de darle la palabra a Paciano Padrón, quisiera reconocer aquí la presencia de la doctora María Teresa Romero, gran escritora venezolana, directora de este instituto, que nos acompaña en este acto de la unidad de los venezolanos. Gracias, María Teresa, por estar con nosotros. Tienes la palabra, Paciano. Restablecer la democracia y recuperar Venezuela para la vida en libertad. Antes de dar lectura al documento, permítanme comenzar expresando gratitud. En primer lugar a Dios por permitirnos estar acá. En segundo lugar a esta institución, Inter-American Institute for Democracy, por brindarnos su escenario, que como bien decía en sus hermosas palabras Carlos Alberto Montaner, es el escenario para la firma y la presentación de un documento de esta naturaleza. Gracias a los medios de comunicación, gracias a todos los que están presentes físicamente acá o que nos están siguiendo
a través de los medios. Este documento que vamos a leer, elaborado a través de la discusión, el encuentro, crecido en sumas y multiplicaciones en el sur de Florida, en algunos otros lugares de Estados Unidos, del mundo y por supuesto de Venezuela, va dirigido a las instituciones legítimas constitucionales de Venezuela, a todos los venezolanos, civiles y militares, a los ciudadanos del mundo y a sus organizaciones a favor de la democracia y los derechos humanos, a los países democráticos amigos y a los organismos internacionales multilaterales. Establecer la democracia y recuperar Venezuela para la vida en libertad. Considerando que Venezuela sufre una inaceptable vida política, reñida con la democracia, una insostenible situación social, signada por la muerte, una inviable situación económica que ha impactado dramáticamente la calidad de vida de quienes permanecen en el país y que ha hecho emigrar a millones de venezolanos, generando los problemas propios de los desplazamientos masivos. Considerando que Venezuela está al margen del Estado de Derecho, sometida por un régimen totalitario que de manera fraudulenta hizo elegir una Asamblea Nacional Constituyente con supuestos poderes originarios ilimitados. Considerando que Venezuela es un país sometido por el crimen organizado internacional, que se encuentra ocupado y secuestrado por Cuba y otros países, lo que constituye un peligro para la paz en la región y el mundo. Considerando que constitucionalmente existe un vacío institucional en la presidencia de la República, usurpada por Nicolás Maduro Moros, quien no solo tiene ilegitimidad de origen, sino que además ha sido destituido de conformidad con lo estipulado en la Constitución de la República por vigentes y obligantes decisiones de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, el cual, en sala plena, sentenció que corresponde a la Asamblea Nacional llenar el vacío constitucional de la Presidencia de la República hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales libres. Considerando que en el pasado mes de mayo de 2018, con antelación de 8 meses, Nicolás Maduro Moro se hizo reelegir presidente de la República violando las leyes en ilegal connivencia con los rectores del Consejo Nacional Electoral, lo que generó el desconocimiento de esa reelección fraudulenta por los países democráticos. En consecuencia, a partir del 10 de enero de 2019, cuando debería comenzar el nuevo sexenio presidencial, el usurpador Nicolás Maduro Moros no será reconocido por la mayoría de nuestro pueblo, por los países democráticos y por los organismos multilaterales internacionales. Considerando que es deber de todo ciudadano venezolano impedir que la Constitución de la República de Venezuela pierda su vigencia, la que de hecho ha dejado de observarse por Nicolás Maduro Moros y su régimen oprobioso, quien ha eliminado la preeminencia de la máxima ley sobre todos sus actos. Es por lo que, investidos con el poder que nos otorga el artículo 333 de la Constitución, y a los fines de acatar su mandato, procedemos a proponer bases que permitan la efectiva vigencia del texto constitucional, con la emergencia que el caso merita, y a tal fin nos pronunciamos. Primero, que todos en el seno del hogar venezolano y en nuestras organizaciones, tanto en el territorio nacional como en la diáspora, manifestemos firmemente a favor de restablecer el sendero democrático institucional. La Constitución es guía para las diversas iniciativas que incluye la desobediencia ciudadana, mecanismos de concertación cívico-militar y solicitud de asistencia internacional, así como dispositivos electorales para cuando estén dadas las condiciones de transparencia e imparcialidad. Segundo, convocar a todos los países democráticos del continente y del mundo y a los organismos internacionales multilaterales a desconocer la usurpación continuada de la presidencia de la República y apoyar el regreso de Venezuela al Estado de Derecho. Tercero, exigir a la Asamblea Nacional a recuperar la plenitud de sus funciones constitucionales y actuar con la emergencia que el caso requiere. Declarar inexistente la Asamblea Nacional Constituyente y sus decisiones. B. Designar un gobierno de transición para la libertad, el desalojo de los usurpadores y el rescate de la soberanía nacional. El gobierno de transición tendrá la menor duración posible y estará conformado de manera plural,
representativo de la sociedad venezolana y con la debida estabilidad y respeto civil y militar para reordenar la situación social, económica y política, para recibir y distribuir la ayuda humanitaria internacional, para liberar los presos políticos, civiles y militares, para facilitar el retorno de los exiliados y crear las condiciones para elecciones generales libres y democráticas a efectos del restablecimiento pleno de la vigencia de la Constitución de la República. C. Reconstituir en su totalidad el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, el cual asumirá a plenitud sus funciones constitucionales y reorganizará el Poder Judicial en todas sus instancias. Y D. Designar el defensor del pueblo, el Contralor General de la República y los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral. Todos ellos deben cumplir los requisitos constitucionales y serán sometidos a un procedimiento breve de elección. El desempeño de sus cargos tendrá carácter transitorio hasta que se produzcan elecciones generales. Los rectores del Consejo Nacional Electoral sanearán el sistema electoral venezolano y harán un nuevo registro electoral que partirá a su vez de una revisión y depuración del sistema de identificación ciudadana. Cuarto, el gobierno de transición designará un consejo asesor con integrantes con integración amplia y plural, donde se vean representadas las diferentes organizaciones sociales, políticas, gremiales, culturales, religiosas, académicas, estudiantiles y de todos los órdenes de la vida nacional, así como de la diáspora, para disponer de su unión tanto para las acciones de emergencia como para las de políticas públicas. El Consejo Asesor podrá constituir los comités sectoriales y regionales que coadyuven a estos objetivos. Por último, el gobierno de transición y los otros poderes públicos rescatados harán renacer la esperanza contra el reino del miedo, el hambre y la inseguridad. Instrumentarán el nacimiento de la nación productiva, libre y solidaria, para poner punto final al imperio de la demagogia populista. La sociedad civil organizada y el sector constitucionalista de la Fuerza Armada Nacional deben ser garantes del cambio a producirse de inmediato. Que Dios bendiga esta hora, tiempo de finalización del régimen del mal, momento de restablecer la democracia y recuperar Venezuela para la vida en libertad. Suscriben Benamérica, Ildecif, Demos, BPEX, Casa Venezuela Arizona, Benemex México, Observatorio Hannah Arendt, capítulo Estados Unidos, Centro de Estudios Sociales, Asobengui, San Sebastián, España, Benamérica Washington, Freedom for Venezuela, Venezuela Tricolor, Venezolanos Activos en el Exterior, Benamérica Chile, Bienvenidos Venezolanos, Ayuda Humanitaria para Venezuela, Juventud Venezolana en el Exterior, Juvenex, y un bocadito para Venezuela. Adicionalmente, suscriben ya a título personal muchísimas personas. Gracias. Muchas gracias, Paciano. Bueno, ahora vamos a tener el placer de escuchar al profesor Vladimiro Mujica, que nos va a dar la convocatoria para la acción para restablecer la vigencia de la Constitución. Básicamente, Vladimiro nos va a llamar a la acción para luchar contra el mal, y recordando a nuestro gran bardo venezolano, Andrés Eloy Blanco, que dijo que la lucha contra el mal era como el agua en la selva, clara, diáfana y profunda. Vladimir, por favor. Bueno, yo también quiero comenzar por agradecer a nuestros anfitriones, al Inter-American Institute for Democracy. Yo creo que lo que señaló Carlos Alberto Montaner y lo que ha apuntado Beatriz también, en el sentido de que este es un instituto que claramente ha mantenido una acción muy decidida, no solamente a favor de la democracia como concepto y como acción, sino que en el caso específico de Venezuela ha insistido en que se produzca una unidad de las fuerzas que combaten contra el régimen venezolano. Entonces creo que todos tenemos una deuda de gratitud con el instituto. Por otro lado, ya Paciano, no lo voy a repetir, esto es un acto de una parte importante de organizaciones de la sociedad civil
y es necesario reconocer eso porque, como ya voy a apuntar más adelante, es parte esencial de entender lo que está pasando en Venezuela, el que no solamente nos respetemos, sino que nos reconozcamos y empecemos a aceptar que hay un deber importante que tiene la oposición venezolana que nosotros no hemos cumplido. Es decir, yo voy a hacer algo que podría ser inusual, podría parecer inusual en el caso de Venezuela, donde nosotros estamos acostumbrados a caracterizar al régimen venezolano, y creo que la caracterización más sucinta es decir que es el régimen del mal, es un régimen del mal, en un sentido muy profundo, no hay ninguna ingenuidad en apuntarlo de esa manera. Es el régimen del mal en cuanto a las asociaciones que tiene con el crimen organizado internacional, con el terrorismo internacional. Es el régimen del mal porque pretende controlar a la sociedad venezolana a través del miedo y del hambre, porque ha envenenado el espíritu del país, porque ha corrompido en grado muy importante las posibilidades de rearmar el futuro del país. Es decir, que representa realmente un retroceso en términos civilizatorios, es decir, sin ninguna cortapisa, ¿no? Pero esa caracterización del régimen del mal y del gobierno del mal, ahora tenemos que contraponerla y contrarrestarla con algo que es inclusive más doloroso que constatar lo que se está haciendo en Venezuela, que es entender que hay una parte importante de la acción que a nosotros nos corresponde como venezolanos que no hemos hecho. Es decir, así como hay que caracterizar al régimen venezolano, nosotros tenemos que ser profundamente autocríticos, humildes, en reconocer que las fuerzas que se oponen al gobierno y al régimen venezolano no hemos cumplido adecuadamente nuestro deber. Y no hemos cumplido adecuadamente nuestro deber porque, como también apuntó Beatriz, la frase de Churchill, frente a un régimen de las características del venezolano, no hay espacio para la desunión. Ningún factor de la oposición venezolana, ninguno, tiene entidad ni fuerza suficiente para actuar como capitán único de la oposición. No la tiene, simplemente. Y como no la tiene, es indispensable que nos unamos. No es una opción, no es algo que puede estar bajo discusión. Y en esa materia, la sociedad civil venezolana, que aquí está representada, al menos la parte de la que está en la diáspora, no es mucho mejor que los partidos políticos. Nosotros tenemos exactamente los mismos problemas que tienen los partidos políticos. Tenemos las mismas divisiones, los mismos personalismos, los mismos egos, las mismas ansias de figuración, el mismo intento completamente inútil por intentar decidir quién va a tener el liderazgo de la oposición venezolana cuando caiga el gobierno de Maduro, sin hacer todo lo que es necesario hacer para que caiga el gobierno de Maduro. Entonces, es una situación que es duro aceptarlo, pero es el punto inicial para comenzar a corregirlo. No hay forma de corregir eso si nosotros no aceptamos que eso es lo que estamos haciendo. Y el documento, yo no lo voy a leer, el otro documento que ustedes tienen, que se llama Convocatoria a la Acción para Restablecer la Vigencia de la Constitución, porque es esencialmente un resumen del que ya leyó Paciano. Pero lo que quiero apuntar de ese documento es a quién va dirigido. Va dirigido a la Asamblea Nacional, va dirigido al Tribunal Supremo de Justicia. Y el encargo no puede ser más transparente. Que actúen unificadamente, que lo que decida el tribunal no sea cuestionado por la Asamblea, que lo que decida la Asamblea no sea cuestionado por el tribunal. Que sean capaces de utilizar el último resquicio de institucionalidad que nos queda, porque nos queda la Asamblea, nos queda el tribunal y en cierta manera nos queda la Fiscalía, pero no se les está pidiendo que actúen de manera ingenua. Nadie pretende que un acto de la Asamblea nombrando un gobierno de transición va a provocar que el gobierno de Maduro entregue el poder el 10 de enero. La fecha 10 de enero, por cierto, ni siquiera fue sugerida por venezolanos. La fecha 10 de enero fue sugerida por Colombia y por varios gobiernos extranjeros que decidieron que el 10 de enero era una fecha en la cual políticamente
podía perfectamente anunciarse el desconocimiento del gobierno porque coincidía con el término del mandato de Maduro después de la muerte de Chávez. Ahora, ¿es una fecha mágica? No, no es una fecha mágica. ¿Es la primera oportunidad que tenemos? No, no es la primera oportunidad que tenemos. La oposición venezolana ha desperdiciado una detrás de otra oportunidades muy importantes para constituir un liderazgo único. El 10 de enero la única diferencia es que podemos contar con una combinación de apoyo internacional y una decisión interna. Ahora, lo que se le está pidiendo a la Asamblea es que actúe en consecuencia con un plan que va mucho más allá de un acto de ingenuidad. Se le está pidiendo a la Asamblea y al Tribunal que abran la puerta para que se constituya un gobierno de transición que pueda tomar las medidas adecuadas, entre otras cosas solicitar apoyo internacional. Porque ya se entendió, mucha gente entendió, nosotros entendimos que no es posible salir de la situación de Venezuela solamente con nuestras propias fuerzas, porque ya se ha impuesto un mecanismo de control militar, policial, terrorista, que hace imposible que eso se pueda hacer de esa manera. Pero también es imposible, y es una pretensión absurda, el intentar que la solución venga de afuera, sin que nosotros cumplamos lo que a nosotros nos toca hacer, sin que nosotros cumplamos con nuestro deber. Esa solución no existe. Es una utopía. El tema de la fulana invasión sobre Venezuela, ¿cuál invasión sobre Venezuela? Nosotros estamos diciendo en este documento de manera muy clara que nosotros nos apegamos a la Constitución y que eso nos habilita, una vez que se constituya un gobierno de transición, para solicitar ayuda internacional de la naturaleza que sea. Como en su momento la solicitaron otros países que fueron invadidos por fuerzas extranjeras. Por supuesto, la invasión de Venezuela no es de fuerzas extranjeras, es el gobierno que ha permitido que se produzca prácticamente un acto de invasión, porque hay sectores extranjeros y hay países, en el caso específico de Cuba, no vale la pena insistir en eso, que controlan elementos fundamentales de la vida del país. Entonces, y con eso, el tema del cambio de juego, si esto va a producir un cambio de juego o no, ya se verá. Lo que está ocurriendo aquí es que la diáspora le está solicitando, nosotros estuvimos pensando mucho cuál era un antónimo de la palabra diáspora. La palabra diáspora aparece por primera vez en el Deuteronomio y se refiere específicamente a la dispersión de los judíos. Bueno, entonces la diáspora venezolana, entonces ¿qué sería lo contrario? Hemos hablado de la gran casa Venezuela. Nosotros le estamos pidiendo a la casa, a nuestra casa de donde todos venimos, que haga lo que tiene que hacer y que nosotros estamos dispuestos a acompañarlos en eso. No que los vamos a sustituir, no que los vamos a reemplazar, no que a nadie se le va a ocurrir ninguna solución mágica, porque no hay soluciones mágicas a esta altura del partido. Tenemos 20 años equivocándonos, porque la imposición y las cosas que han pasado en Venezuela no son solamente responsabilidad del gobierno. El gobierno es el gobierno del mal, pero ¿y la responsabilidad nuestra? Cada vez que uno se siente en una mesa de venezolanos, sea la diáspora, sea en Venezuela, sean los partidos, sea quien sea, lo que se respira en esas mesas es división. El elemento fundamental que se respira es división, es personalismo. No me reconocieron, no me aceptaron, ¿dónde estoy yo? Y es imposible salir de esto con ese espíritu. Y eso es lo que le estamos diciendo a la gente. La decisión de hace 2 días de la Asamblea de invalidar las elecciones municipales, ¿por qué no lo decidieron antes? O sea, ¿cuánto hubiese, ese acompañamiento, cuánto hubiese cambiado las cosas si nosotros tuviésemos, y con esto termino, una oposición, un liderazgo de oposición que sea capaz de realmente orientar a nuestra gente y decirle, ¿conviene utilizar la herramienta electoral? No conviene. ¿Vamos a las elecciones de gobernador? No vamos. Es decir, que le digan, que realmente interactúe con la gente y ejerza liderazgo. ¿Cómo es posible que nosotros nos permitamos ir a unas elecciones de gobernadores divididos? Prácticamente el único caso de todas las denuncias que se han hecho sobre el sistema electoral venezolano donde se evidenció una violación de actas fue en la elección del gobernador de Bolívar, Andrés Velázquez. Y la oposición lo dejó solo como si eso no existiera. Entonces, es decir, son demasiados ejemplos de eso. Y entonces el llamado de este así
mencionado, convocatoria a la acción para restablecer la vigencia de la Constitución, es insistir en que el único valor agregado o el valor agregado más importante que tiene la oposición venezolana es la unidad. Nadie tiene entidad suficiente para representar a toda la oposición. No la tienen. Y como no la tienen, necesitamos un mecanismo conjunto. Y ese mecanismo conjunto es lo que estamos proponiendo aquí. Y por eso hablamos de un gobierno de transición y no hablamos de designar un presidente. Porque designar un presidente en la actual circunstancia venezolana probablemente es imposible. Porque poner de acuerdo los factores que tendrían que designar el presidente sería una repetición del juego que ya hemos visto. Entonces estamos llamando a un organismo que pueda corregir el factor de fondo y que le pueda hablar al país. Si un chavista en este momento decide retirarse de sus filas para incorporarse a la oposición, ¿con quién habla? Realmente no tiene con quién hablar. Nosotros no tenemos cómo recibir a nuestros adversarios arrepentidos, porque con quien hable se convierte inmediatamente, pasa de héroe a traidor de la noche a la mañana. Entonces, la convocatoria a la acción, y es doloroso decirlo, pero hay que decirlo para poder cambiar, es primariamente a la oposición democrática. Y es entendiendo que no es un acto ingenuo lo que estamos proponiendo, sino la apertura de todo un proceso que puede eventualmente conducirnos a salir de este desastre. Gracias. Gracias, Vladimiro, por esas sabias palabras. Tiene la palabra ahora, viene ahora seguidamente el respaldo de las organizaciones civiles de la diáspora venezolana. Entonces van a tomar la palabra primero Luis Corona. Bueno, la verdad que muy feliz de estar en este acto hoy. Gracias a esta Casa de la América, la Casa de la Democracia para las Américas, y que nos sirve de anfitriones hoy en día para presentar este importante documento. El presidente Carlos Alberto Montaner planteaba que esto no debería quedar acá, que debería ser un propósito firme para seguir adelante. Paciano Padrón y Vladimiro han dicho a quién está dirigido este documento. Y así lo estamos haciendo. Ya a partir del mediodía del día de hoy, la Asamblea Nacional, en cabeza de su directiva y de todos sus diputados, está recibiendo este documento. El Tribunal Supremo de Justicia en igual forma. En el curso de esta tarde y esta noche va a ser enviado a todas las organizaciones vinculadas con el proceso de democratización de Venezuela, tanto a la sociedad civil venezolana, orgánica, como a las organizaciones internacionales y gobiernos democráticos. En Washington se procede ya mañana a entregar a todas las embajadas representadas en los Estados Unidos e igualmente a la Organización de Estados Americanos, con quien ya tuvimos el primer contacto y fue recibido con beneplácito por su secretario general. De manera que esta labor es continua e inmediata. Para lograr el objetivo que nos hemos planteado, PENAmérica ha venido trabajando ya desde hace tiempo en la convocatoria de esta unidad que gracias a este propósito y a este documento nos ha permitido hacerlo una realidad en el día de hoy. Damos las gracias de verdad a todas las organizaciones que conjuntamente con nosotros han laborado, han trabajado durante varios días para poder llegar a la concreción de lo allí establecido. De verdad, sinceramente, a todos. Gracias, por supuesto, a la participación de los medios. Y me voy a permitir saludar muy especialmente, por supuesto, además de los directivos del instituto,
a mi amigo Luis Beltrán Guerra, aquí presente, ex procurador de la República y ex ministro de Justicia. Esperamos que todos colaboren en la difusión de este documento. Este documento está llamado, como ya se ha dicho, a levantar un movimiento de acción continua hasta la salida del régimen. Y queremos hacer un propósito, si se quiere un juramento ante Venezuela y ante el mundo, no descansaremos hasta que salga el régimen y se constituya un gobierno en transición. Muchas gracias. Gracias, Luis Corona. Queremos saludar la presencia de don Luis Beltrán Guerra, presidente de la Fundación Demos, y que también invitarlos a un acto que van a llevar a cabo la Fundación Demos, que es la entrega del premio Raúl Leoni. Eso será a las 10 de la mañana en el Miami-Dade College, en el Woodson Campus, el día viernes 14, y esperamos que todos concurramos. Es muy importante porque la institución que ha sido favorecida con el premio es el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Y agradecemos que el doctor Luis Beltrán Guerra haya podido tener el tiempo de compartir con nosotros este acto. Bueno, seguidamente vamos a darle la palabra a Horacio Medina. Bueno, buenos días. Ciertamente cuando me invitaron acá, tenía la duda sobre cuál organización yo podía tomar para hablar y expresar el apoyo, porque ni el Instituto Interamericano, ni Demos, ni Benamérica me son ajenos. Sin embargo, tomé la decisión de hablar y dar este saludo a nombre del Instituto Latinoamericano de Democracia Sin Frontera, donde me acompaña mi gran amigo Vladimiro Mujica, y que por muchos años hemos estado trabajando sobre estas ideas. Creo que lo que quisiera decir, más allá de lo que ya se ha dicho, ha abundado las palabras de todos y cada uno, las palabras que leyó Paciano sobre el documento, es que esto tiene que convertirse en un llamado con mucha emoción. Yo creo que hace 16 años nosotros tuvimos la oportunidad de participar en un evento que pudo haber marcado la diferencia de Venezuela. 16 años atrás. ¿Y qué sucedió? La falta de unidad, la falta de dirección, la falta de claridad, los intereses subalternos dieron al traste con la gran oportunidad que tuvo Venezuela de cambiar su rumbo desde ese momento. En varias oportunidades en este tiempo, igual hemos sido testigos y partícipes de ese tipo de situaciones. Lo vimos en el 2005, lo vimos en el 9, lo vimos en el 13, lo vimos en el 16 y lo estamos viendo hoy. Yo creo que no podemos dar una nueva oportunidad. El país está siendo saqueado, el país ha sido arruinado desde el punto de vista no solo económico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de valores, de principios. Y sin embargo, seguimos atentos a los intereses subalternos de quién va a ser el presidente. Yo creo que Vladimiro fue muy claro en eso y lo acompañó 100% en lo que dijo. Aquí se trata de deponer esa actitud, aquí se trata de ponernos adelante. No hay muchas más oportunidades, no van a haber muchas más oportunidades. Quizás este sea uno de los últimos vagones. Y no estoy poniendo la fecha del 10, pero puede ser el 5, el 31, el 28. Y una cosa que quiero ser muy claro y preciso. No existe, a mi modo de ver las cosas, y me hago perfectamente responsable de esto, ninguna opción que no sea una sublevación cívico-militar en el país, acompañada por la unidad política que haga posible salir de este régimen. Y eso está, quiero dejarlo muy claro, dentro de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí están los artículos que lo dicen. Y no se trata de golpe de Estado, el golpe de Estado lo han dado reiteradamente. Se trata de la restitución del hilo constitucional del país. Y para eso los ciudadanos estamos investidos de esa autoridad de acuerdo con la Constitución. O sea, todo dentro del marco de la Constitución, y eso lo ratifico. Pero ese tiene que ser el enfoque. Si no existe una unidad, si no existe la deposición de los intereses subalternos, nosotros tendremos régimen forever. Gracias. Tiene ahora el derecho de palabra don Alexis Ortiz. Bueno, queridas amigas y amigos, bueno, lo primero es expresarle la emoción que uno siente
de poder hablar en un acto que está presidido por venezolanos que adornan nuestro gentilicio, como Beatriz Rangel, Vladimiro Mujica, Paciano Padrón, María Teresa Romero, Luis Beltrán Guerra, Horacio Medina y Luis Corona, y también expresarles el agradecimiento, como todos, al Instituto Interamericano por la Democracia, cuyo director general acaba de llegar seguramente para cerrar este acto, por habernos dado la oportunidad de actuar en este recinto tan comprometido con la democracia y los derechos humanos. Y confesarles que lamento que se haya ido Carlos Alberto Montaner, tenía un compromiso muy exigente, pero Carlos Alberto Montaner es uno de mis grandes héroes intelectuales. Realmente es un latinoamericano que nos llena de orgullo a todos. Lo que quería decirles es muy sencillo. Fíjense, un tipo, para decirlo en lenguaje literario, muy muérgano, que es el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en una oportunidad dijo que en Bolivia había un problema de empate catastrófico. El empate catastrófico consistía en que el gobierno no podía derrotar a la oposición y la oposición no podía derrotar al gobierno. Desafortunadamente, en este momento en Venezuela estamos en una situación bastante parecida. Es decir, tenemos un gobierno que se cae a pedazos y tenemos una oposición que no tiene la capacidad en este momento por distintas razones, pero sobre todo por la razón dominante que es la carencia de unidad de propósito, para aprovechar el desmoronamiento de un régimen que trató de implantar un modelo que es el modelo comunista o neocomunista o socialismo del siglo XXI, que ha fracasado en todas partes. Entonces, el esfuerzo que hacen algunos venezolanos en Europa, en Estados Unidos, sobre todo en Venezuela, porque es importante que se sepa que todos los que estamos aquí reconocemos que la dirección del proceso de rescate de la democracia ultrajada en Venezuela le corresponde a los compañeros que estamos en Venezuela y nosotros somos un factor de apoyo, caja de resonancia para multiplicar la proyección de sus esfuerzos. No hay una competencia por el liderazgo con la gente que está en Venezuela. Entonces, es muy importante pues que este esfuerzo que han hecho todas las organizaciones del estado de la Florida para contribuir a que haya unidad en Venezuela, para contribuir a que la diáspora tenga una sistematización y un aprovechamiento eficiente de sus esfuerzos, es muy importante y hay que difundirlo, hay que apoyarlo, hay que lanzarlo por los 4 puntos cardinales, porque la Venezuela de hoy reclama encarecidamente, desesperadamente, la unidad. Eso sí, la unidad en la diversidad, ¿verdad? Es muy importante que esté claro que nosotros veneramos la unidad, pero también cultivamos nuestras diferencias. Es decir, nosotros somos gente democrática que sabe que en este momento la necesidad dominante es la unidad, pero como somos gente democrática, somos gente de distintas tendencias, distintos pensamientos, y eso es lo que hace rica y feliz a la democracia. Aquí se ha citado mucho a Winston Churchill, y yo quiero terminar estas pequeñas palabras también con una cita a Churchill, que él decía que donde todos piensan igual es porque hay uno que piensa por todos, y eso no puede ocurrir entre nosotros. Vamos hacia la unidad, pero cada quien preservando y defendiendo y mostrando su perfil. Muchas gracias. Bueno, y ahora tenemos, la última exposición va a ser de José Colina, antes de que hagamos las palabras de cierre de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín. Perdóname, Beatriz, pero es que José Colina me llamó, me dijo que lamentablemente no iba a poder asistir, y como yo he estado conversando con él sobre el documento, me pidió que por favor lo excusaran, que él está totalmente de acuerdo con lo que aquí se está expresando y que BEPEX continúa en la misma línea. Eso era todo. Bueno, 1.000.000 de gracias. Bueno, dado que lamentamos que José Colina no haya podido venir, le agradecemos mucho que haya expresado su adhesión al documento y a este grupo de Unidad Venezolana. Y ahora le vamos a dar la palabra a nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, que va a dar las palabras de cierre en relación a este acto, que le agradecemos a todos la presencia y esperamos que este sea el primero de una cadena de actos de unidad
que logre al final el objetivo que todos perseguimos, que es sacar de Venezuela y de América Latina ese régimen maléfico de criminales y ampones que se han idado en Venezuela. Distinguidos amigos, después de la bienvenida y las palabras de nuestro presidente Carlos Alberto Montaner, simplemente me corresponde agradecerles a ustedes, a los hermanos venezolanos y a todas las instituciones aquí representadas por permitirle al Inter-American Institute for Democracy cumplir uno de sus objetivos, que es la defensa y la promoción de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Este evento, este acto tan importante, demuestra que cuando se organizó el instituto hace más de 10 años, con la presencia de venezolanos aquí presentes entre los miembros fundadores, cuando crece y se expande con miembros en todas las Américas y España, estamos cumpliendo un papel que es vital en momentos en los cuales no solamente hay amenaza contra la libertad y la democracia, sino hay la imposición de regímenes que han salido del aspecto y del espectro de la política para ubicarse en el ámbito del crimen organizado. El tema es que este es un evento de unidad, y en el tema de la unidad hemos reflexionado por años dentro y fuera del instituto. Y nuestra propuesta respecto a la unidad ha sido algo que ustedes están concretando hoy día y que tiene que servir de ejemplo para el resto de los países ocupados por lo que llamamos el castrochavismo. Esa suma entre la dictadura de Castro, que agonizaba el año 1999, cuando llegó Chávez con el dinero venezolano para hacer del siglo XXI un siglo de ignominia contra la libertad, la democracia y los derechos humanos, y plagar a América Latina de este tipo de procesos que hoy todavía ocupan a Venezuela, a Bolivia y a Nicaragua, y que han sido derrotados en países como Argentina, Brasil y Ecuador y otros países. La unidad, cuando se tiene al frente una dictadura, pero aún peor, cuando se tiene al frente regímenes de delincuencia organizada transnacional, que lo único que quieren es permanecer indefinidamente en el poder para encubrir sus crímenes y para gozar de impunidad, la unidad tiene dos fases. La primera fase es la unidad para recuperar la normalidad, para recuperar la democracia. Y la segunda fase es el proceso de la disputa del poder. Lo que hacen las dictaduras, con la operación de la experticia de 60 años de oprobio en Cuba, es forzar a los pueblos que están luchando por su libertad a la disputa prematura del poder y de esa manera fracasar. Y para forzarlos a esa disputa prematura del poder, los intervienen, organizan oposiciones funcionales, dividen, corrompen, asesinan reputaciones y llevan a la confusión a los defensores de la libertad y la democracia de buena fe, porque los hay también simulados y de mala fe y que operan como agentes de la dictadura y del crimen organizado. Quiero insistir, la primera etapa es la unidad, pero una unidad para recuperar la democracia, que no es una unidad ideológica, no es una unidad política, no es una unidad regional, no es una unidad de credo, no es una unidad que tenga ningún fundamento, ni siquiera filosófico, es una unidad de interés para volver a crear las condiciones de democracia que permitan que la gente libre, en condiciones de democracia, dispute el poder y gane y pierda el poder y reponga la normalidad del ejercicio de las libertades fundamentales, esenciales, básicas, de división e independencia de poderes, de vigencia de Estado de Derecho, de elecciones libres, de libertad de prensa, de libertad de disidencia, donde de nuevo el oponente político sea adversario y no enemigo, al que hay que vencer o convencer, pero no liquidar. Ese es el aporte del instituto. Tratar de buscar la unidad para
no para tomar el poder, para recuperar la democracia, y recuperada la democracia disputen el poder en condiciones de igualdad. Vuélvanse a dividir, vuelva a aparecer derecha, izquierda, si existe, partido colorado, partido amarillo, partido negro, el color que quieran, porque en las condiciones actuales frente a regímenes de crimen organizado no hay opción alguna de derrotarlos si no es con unidad. Y con unidad es todavía difícil, porque el eje de confrontación que plantea el castrochavismo en las Américas en el siglo XXI fue inicialmente el de democracia versus dictadura, o sea, el de la normalidad de la vida en comunidad políticamente organizada versus el oprobio de un sistema de acaparamiento político de todos los poderes y de imposición de la fuerza como mecanismo de administración de un Estado. Esa etapa del eje de confrontación de democracia y dictadura está superada. En los últimos años, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y los países y espacios de organismos internacionales que controlan y los aliados que han conseguido en base a la enajenación de los recursos naturales y a la venta de esas patrias, ha cambiado, porque ahora el eje de confrontación es democracia versus delincuencia organizada transnacional. No estamos hablando de políticos que ejercen abusivamente el poder, estamos hablando de delincuentes que usan el poder político para continuar cometiendo delitos de narcotráfico, de violación de derechos humanos, de hipercorrupción, de enajenación de los recursos naturales, de ocupación de los territorios de nuestros países. Y en esa dinámica yo termino diciéndoles que este ejemplo que presenciamos hoy día y que avalamos y respaldamos desde el Inter-American Institute for Democracy es y será, como otros ejemplos que ha dado la oposición y la resistencia venezolana, un modelo para que países como Nicaragua, como Venezuela y la propia Cuba sigan. Porque así como hemos recibido situaciones de crisis y de situaciones que nunca debieron pasar en la realidad de los últimos tiempos de Venezuela, América Latina y el mundo han recibido ejemplos de abnegación, de resistencia, de lucha permanente, de defensa de los valores de libertad y democracia, y yo creo que este documento que ustedes han firmado hoy día y el movimiento que ponen en marcha es un hito importante para la libertad de Venezuela y para la libertad de toda América, que está precisamente en el ámbito del oprobio, porque un día un venezolano le llevó dinero a la dictadura más antigua y agonizante de las Américas y pudo poner en marcha todo este desastre. Ustedes han tenido o tienen como venezolanos la responsabilidad histórica de haber alentado y haberle dado garras y dientes a la dictadura cubana. Ahora tienen la responsabilidad de quitárselos y este es un buen camino. Muchas gracias. Bueno, al agradecerle a don Carlos Sánchez Berzaín sus palabras de cierre, damos por concluido este acto. Muchas gracias.